Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Hoy es 19 de marzo del año 2019. Celebramos en Honduras el Día del Padre. Una enorme felicitación a todos los padres de familia, a todos aquellos a quienes Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de enseñarles. Que Dios nos siga dando sus fuerzas. Como todas las noches, agradezco al Señor por la bendición de poder estar predicando su evangelio desde estas plataformas. Y como siempre, agradezco al Señor por su vida y le pido a usted que si lo que vamos a platicar en esta noche es de bendición, que por favor lo comparta. No se quede con eso, compártalo, porque la palabra del Señor no volverá vacía y seguramente hay alguien que puede necesitar esa palabra que estamos compartiendo. Como regularmente, pues igual le invito a que se suscriba al canal. Su palabra no volverá vacía, que presione la imagen de la campanita, el botón de la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo. Eh, Hombre, hablar del Día del Padre, para mí, a mí me trae me provoca hablar mucho, me provoca hablar mucho. Voy a tratar, sin embargo, de ser lo más consciente que pueda redimiendo el tiempo, porque entiendo que todos tenemos cosas que hacer, más que solo estar escuchando aquí a un hermano hablando por 10 minutos. Pero yo no puedo hablar del Día del Padre sin recordar algunas cosas. Yo me crié en un pueblo en el occidente del país y en algún momento de mi vida viví con mi papá. Y cuando llovía, el pueblo es una zona alta, entonces cuando llueve, llueve torrencialmente. En ese tiempo no estaba pavimentado, así que se hacían charcos y lodaceras. Y yo recuerdo cuando yo iba con mi papá, que mi papá, si teníamos que pasar por una lodacera, eh, venía y éramos mi hermana y yo, cargaba uno y el otro tenía que caminar. Y me acuerdo siempre que mi papá hacía esto. Daba un paso él y tanteaba que la superficie estuviera, que no estuviera lodosa, que no estuviera resbaladiza, y ponía su pie. Y luego daba el otro paso igual asegurándose de pisar en firme. Y acto seguido me decía, párate donde yo me paré. Y así yo evitaba enlodar mis zapatos, enlodar mi ropa, arriesgarme de caerme. Hoy día yo lo hago con mi hija Micaela. Cuando vamos, que está lloviendo, yo le digo, hija, yo voy a caminar y usted párese donde yo me paro. Y cuando hablamos del Día del Padre, definitivamente que hablamos de ese ejemplo y de esa responsabilidad que los papás tenemos de caminar primero para que nuestros hijos se paren en tierra firme, que nuestros hijos no se vayan al lodo y que nosotros somos para ellos la guía en su caminar. Y si nosotros nos metemos al lodo, los vamos a conducir a ellos al lodo. Mi papá, a los 50 años creo que fue, perdió una pierna. Entonces, desde los 50 años usa muletas.
Y ya siendo yo adulto, si nos ha tocado estar en algún momento, de repente en una situación donde ha llovido, aún con sus muletas, él busca el terreno más adecuado para indicarme a mí dónde dar el paso. Con todo y que yo soy un hombre de 41 años. Eso solo puede venir de un padre. Y eso solo puede venir del amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como padres. Así como de Dios viene esta expresión: por mis hijos creo. Por mis hijos creo. Es una palabra interesante, una palabra que nos debe enseñar mucho, porque nos debe enseñar lo dispuestos que debemos estar de hacer algunas cosas por nuestros hijos. Le voy a leer la escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versos 23 y 24. Es el caso de un muchacho endemoniado. Y dice la escritura en el verso 23 y 24: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque aquel hombre estaba pidiéndole a Jesús que sanara a su hijo. Entonces Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Evidentemente este hombre era un hombre que no tenía fe. Evidentemente era un hombre que no creía mucho en las cosas que había visto de ese hombre que se llamaba Jesús. Pero él necesitaba que su hijo fuera sano. Él necesitaba que su hijo fuera libre del azote de los demonios que tenían invadido su cuerpo. Y cuando está de frente con este hombre que hacía milagros, con este hombre del cual decían que era un profeta, lo que hace es implorar por la vida de su hijo. Y la única petición que le hace Jesús es: si puedes creer, cree. Y este hombre, por el bienestar de su hijo, por la salud de su hijo, por la libertad de su hijo, la respuesta que da es la respuesta de un padre verdaderamente comprometido con sus hijos. Ayuda, creo, ayuda mi incredulidad. Mire qué interesante. A este hombre no quiere que su incredulidad, que su falta de fe, sea un impedimento para que la bendición que Jesús está a punto de darle llegue a su hijo. Este hombre no quiere que eso pase. Y si el obstáculo es su propia incredulidad, no importa. Rindo mi incredulidad, me deshago de mi incredulidad por mis hijos. Por eso, entender, por mis hijos creo. Por mis hijos estoy dispuesto a hacer cosas que en otras situaciones, que en otros momentos, que en otras circunstancias no haría. ¿Cuántos padres han llegado a la iglesia, y no a la iglesia, a los pies de Cristo, por la obra evangelizadora de sus propios hijos? Porque han visto lo que Dios ha hecho en sus hijos. Por mis hijos creo, es rendir totalmente nuestra vida en un sacrificio más, porque es rendir lo que yo creo, dejar de lado todas mis creencias
para creer en esto que mi hijo está haciendo o para creer lo que me está pidiendo el Señor. Que mi fe va a provocar un milagro de Dios en mi hijo. Pero también debemos ser muy cuidadosos, porque lo que necesitamos es creer en Dios por los hijos, no creer necesariamente en los hijos. Ojo, atenti, como dicen los argentinos, atenti. Es creer en Dios por los hijos, no es creer en los hijos. Muchas veces como papás cometemos el enorme error, el terrible error de volcar nuestra vida no delante de Dios, sino delante de nuestros hijos. Y eso a quien termina lastimando más es a nuestros propios hijos. A veces nos queremos abstener de hacer cosas que tienen que ver con la corrección, con la disciplina, con el consejo, porque no queremos molestar a nuestros hijos, porque no queremos que se sientan lastimados, que se sientan ofendidos, sobre todo en los tiempos actuales. Hoy día Satanás se ha metido tan de lleno en la familia que ahora usted no puede llamarle la atención a su hijo en público porque es capaz de que lo denuncian. Porque se ha sobreexaltado, se ha sobrevaluado el asunto de criar a los hijos en amor. Y ciertamente hay que criarlos en amor, pero también con disciplina. Por eso, todo hombre, y en este momento hablo obviamente de los papás nada más, todo hombre que le crea a los hijos, y que se decanta por los hijos, comete un error grave. Porque la guía de los hijos somos nosotros, y no al revés. Llegará un momento, cuando seamos ancianos y ellos sean grandes, que ellos nos cuiden a nosotros. Es parte de las leyes de la vida, pero mientras ellos estén bajo nuestro cuidado, somos nosotros los que daremos cuentas a Dios. Somos nosotros los que tenemos que estorbar la vida de nuestros hijos para que se acerquen a Cristo, no por molestarlos, sino para que se acerquen a Cristo. Yo agradezco al Señor por la vida de mi papá, que me estorbó cuando tenía que hacerlo. Y espero que un día él pueda sentirse satisfecho del hijo que tiene. Bendiga a su papá, pégale una llamadita, no porque es Día del Padre, sino porque ha hecho mucho por usted, muchísimo. Y sobre todo, acerquémonos a nuestro Padre Celestial, porque Él es el mejor ejemplo de padre. Si fue de bendición, compártalo. Posiblemente hay un papá que necesita escuchar un gracias de parte de su hijo. Posiblemente hay algún papá que necesita escuchar un Dios te sigue esperando. Su palabra no volverá vacía. No nos quedemos nosotros con ella. Que Dios les bendiga.